Esto es Su Madre Naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Su Madre Naturaleza, el espacio ambiental de Canal Capital. Estamos aquí en el corazón de la Alta Amazonia colombiana, entre Leticia y Puerto Nariño, a unos 60 kilómetros de Leticia. Estamos aquí con la directora general del Sinchi, Luz Marina Mantilla, quienes nos ha traído con el equipo del canal a resaltar los temas importantes que el Sinchi viene desarrollando en esta región y además haciéndole conocer a ustedes, los bogotanos y bogotanas y al resto del país, la importancia de la Amazonía colombiana. Nos acompaña también Milton Oidor, que además vino de San José del Guaviare, otra zona de esta Amazonía colombiana distinta y distante de lo que sucede en esta parte. Bueno, estábamos tratando en emisión anterior el tema de los asentamientos, cómo es el sistema urbano de asentamientos y localidades en esta ribera del Amazonas. Aquí lo tenemos atrás maravillosamente, este Amazonas mágico y complejo. Y este es uno de los asentamientos que forma parte del resguardo Ticoya. Ticoya, donde hay comunidades Ticuna, Cocama y Yagua. Esto es parte de la ocupación del territorio y de la ribera. Hoy vamos a tratar este tema, pero también los temas de la colonización. Y Milton, coincidencialmente, o no por coincidencia, hace muchos años vino como colono en el Amazonas. Entonces, Milton, ¿usted por qué no nos cuenta cómo fue esa colonización y cómo llegó usted al Guaviare? Perfecto. La colonización del Guaviare, llamado antes Comisaría, Baupés. Ahí va un peque, así que no nos preocupemos por el sonido, bueno, porque así pasan los barcos por el Amazonas. En el año 1968 hubo un programa por un señor periodista, Orlando López García, que se preocupó mucho por la gente que había sido desplazada del país por la violencia, por muchos factores. Entonces la gente, los campesinos se desplazaron a los diferentes centros urbanos del país. El señor periodista Orlando López García se dio a la tarea de mirar esa situación y miró que en la comisaría del Baupés, ahorita llamado departamento Guaviare, porque lo dividieron Guaviare y Baupés. Hizo un programa por la radio y motivó a muchas personas de los desplazados de la violencia para que volvieran al campo. Y en ese tiempo se fundó el pueblo llamado Retorno. Le pusieron Retorno por la situación de que la gente que había sido desplazada nuevamente volvía a un retorno al campo, a una vida mejor para el futuro, hacia el futuro, para su familia. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 1968. En ese tiempo yo tenía muy poquitos años, estamos hablando 12 años, tenía en ese tiempo. Mis padres oyeron el programa, se motivaron y mucha gente se motivó. Nos trajeron en avión desde Bogotá a San José. San José en ese tiempo eran 5 o 6 ranchitas por la orilla del río y de resto sabana. Una parte 10 minutos de San José para allá, de resto era selva virgen, totalmente virgen. En ese tiempo había una trochita que la única carreterita moderna que había en ese tiempo y el único carro que había en ese tiempo era un tractor. Nos trasladaron al Retorno, nosotros nos fuimos a pie
las maletas nos las llevaron en tractor hasta el retorno. El retorno era un sitio donde habían 7 malocas indígenas grandes y eso estaba full de gente, una familia casi encima de la otra porque la gente, es decir, una inmensidad de gente se vino hacia esa parte del país para hacer sus fincas, sus fundos. Perdón, ¿y ahí qué grupos indígenas vivían ahí en esas malocas? Los guayaberos. En ese tiempo, pues uno de joven, yo de niño prácticamente, yo no me di cuenta qué grupo a qué pertenecían aquellas etnias. Lo que habían eran pues cantidades de gente allí totalmente pues, hartísimas, una cantidad inmensa. Lo importante es que estamos oyendo una historia que es la historia de la colonización en la Amazonia colombiana, y Milton forma parte de esas familias campesinas que emigraron por la violencia en la zona andina. Usted viene del valle, ¿cierto? Yo soy bayuno de Jamundí-Valle. Jamundí-Valle, y se instalan. Nos instalamos, en ese tiempo, mire, en ese tiempo la comisaría tenía un ingeniero que era el que repartía, le decía a cada persona que iba llegando, lo iba anotando en un libro y le decía, mire, mañana vamos para tal sitio, para tal caño, ¿sí? Para arriba o para abajo, y dependiendo de la ficha que le tocaba, así mismo le iba tocando el corte. Primero el 1 y el 2, hasta así sucesivamente profundizarse hacia la selva. En ese tiempo las recomendaciones del ingeniero era coger 100 hectáreas, pero pues la selva era tan extensa y tan grande que la gente cogía, habían unos que cogían 200, 300 hectáreas, 400. O sea, eran baldíos. Claro, tierra baldía, estoy hablando baldío totalmente, donde nadie se había entrado, y selva virgen. El ingeniero recalcaba en cada persona que iba cogiendo su fundo que cuando empezaran a tumbar dejaran 50 metros a cada lado de cada cañito o río, con el fin de preservar el agua, la naturaleza hacia el tiempo. Pero desafortunadamente hoy en día ya todo ha cambiado. Lo importante que nos está contando Milton, Luz Marina, es que en aquella época la colonización se hacía tumbando monte. Como quien dice, las mejoras era tumbar para meter vacas o para sembrar. En ese tiempo uno tumbaba con el propósito de sembrar comida, sembrar maíz y yuca y todo la parte alimenticia de la familia, pero también iba el ingrediente, el enanelo de hacer potrero. Esa era la anhelo de hacer potrero para las vacas. Entonces, ahora sí, vamos a mirar el tema un poco más regional. ¿Cómo es Luz Marina Mantilla, directora del Sinchi, el sistema urbano amazónico? Antes de contestar esa pregunta, a mí me parece muy interesante diferenciar un escenario de poblamiento tradicional, como es donde estamos aquí con las comunidades Ticuna, Cocama y Agua, porque son sus tierras. Y esa es una diferencia muy importante que tiene tanto Amazonas como Baupés como Guainía. En cambio, lo que es Caquetá, Guaviare y Putumayo, y bueno, esos otros 2 departamentos que tienen una influencia del paisaje biogeográfico como el Cauca, en la bota caucana, y una parte del Huila, y el sur del Meta, son escenarios que tuvieron la influencia de la colonización dirigida, la influencia de los procesos y de los problemas externos realmente a la Amazonia, y por eso hoy hablamos de ese sistema de asentamiento. Yo quisiera también decir, por ejemplo, que en riesgo total están 2 comunidades importantes del Guaviare, los guayaberos y los nucac. Hemos hecho, digamos que, programas muy interesantes sobre lo que significan los nucac y sobre lo que significan los guayaberos, pero sobre todo quiero hacer un énfasis en el tema de los nucac,
porque ellos son cazadores recolectores y son uno de los pocos grupos nómadas que quedan en el mundo. Que no están Y eso- asentados en un solo sitio. No, claro, esos son, ellos están viviendo de otra forma. Y eso fue lo que pasó, que se copiaron el modelo andino para intervenir efectivamente en los territorios amazónicos. Y por ejemplo, tengo que decir que hoy en Caquetá, el 1% de la población del departamento es indígena, cosa que ¿El es... 1? Sí, Muy poco. claro. Siendo el Caquetá uno de los departamentos con mayor población colono-campesina que existen en la Amazonía colombiana. Pero así como la gente llegó, así mismo trajeron ese modelo andino de pensar no en la chagra como piensan los indígenas para su seguridad alimentaria, sino en sacar de ahí para mandar a su modelo de distribución y de comercio, que es totalmente diferente al que tenemos en esta zona de la Amazonia. Yo creo que es muy importante y muy ilustrativo aquí dos cosas. Hemos visto la historia y la visión de la Amazonia a través del agua en proporción de la capacidad del Sinchi con un PhD. Y aquí hoy estamos escuchando eso que se llama la historia de vida. Muchas de las personas que hoy están asentadas en el Caquetá provienen de eso, de la colonización dirigida, del desplazamiento de la guerra, de la parte política. Y creo que allí es donde tenemos que hacer un énfasis total para que esos modelos andinos de desarrollo que se implementaron en esta zona tengan un viraje hacia esa vocación que efectivamente tiene la región amazónica colombiana. En estos últimos años, en estos 10 años, en estos últimos 10 años, desde el 2000 hasta el 2014, podemos decir que la Amazonia se ha transformado en un 10%. Hemos transformado el paisaje amazónico en un 10%, lo que nos lleva efectivamente a pensar que el tema asociado a la ganadería, a las mejoras que existían en ese momento desde la política pública, tienen efectivamente que cambiar. ¿Por qué? Porque hoy sí entendemos y reconocemos el papel global que la Amazonia desempeña para la regulación del clima, para la regulación hídrica e hidrológica que tenemos y que lo hemos venido diciendo, para los servicios ambientales que no son solamente locales o nacionales, sino que también son globales. Y por eso ese tema de los asentamientos humanos y entenderlos es totalmente importante. Yo quiero invitar a los colombianos, a quienes están viendo este programa, a que miren las publicaciones que sobre asentamientos humanos en cada departamento ha desarrollado el equipo de trabajo que hoy se llama Dinámicas Socioambientales y que ha registrado y caracterizado cada uno de los asentamientos que existen en estos departamentos que conforman la Amazonía colombiana y que tienen unas diferencias, pero muchos de ellos, de los factores que hoy efectivamente están afectando y tienen disturbada la región, son factores que vienen de afuera. Así es. Pues, lo más importante hoy es que estamos viendo cómo el sistema urbano nacional está constituido por unos subsistemas. Y este subsistema de ciudades y poblados de la Amazonía colombiana a veces como que no forma parte del sistema urbano nacional, como si estuviera desconectado, a pesar de ser poblados con comunidades, con sus culturas, sus lenguas, y que forman parte del río que los une. Los ríos, este río detrás de nosotros, este maravilloso río Amazonas, que va hacia otro poblado más adelante que se llama Puerto Nariño, además que se distingue Puerto Nariño porque ser la única ciudad en Colombia creo que no tiene vehículos. Así es. Eso es un orgullo para la gente del Amazonas, saber que es una ciudad sostenible, esa, donde no hay contaminación por CO2 y que los vehículos, la movilidad se hace de otra forma. Bueno, Milton, volvamos al tema del Guaviare, porque lo que hemos querido hacer con esta serie de programas, con esta temporada amazónica, como lo llamó Luz Marina, es hacerle entender al resto del país cuán diverso, cuán heterogénea es esta región.
Y usted que viene y que vive en el Guaviare desde hace tanto tiempo, y que en este momento sabemos San José del Guaviare fue un poblado, bueno, hoy en día, ¿cuántos habitantes tiene San José del Guaviare? Hace un año en un censo que hicieron, o no me recuerdo bien la fecha, si es un año, hubo 50.000 habitantes. ¿50.000? 50.000 habitantes. Bueno, 50.000 habitantes es una... ¿Y Leticia, Luz Marina, cuántos tiene? Leticia tiene 35.000, 40.000 habitantes. Mal O sea que es más contados. grande San José del Guaviare que Leticia. Sí, total. ¿Y Florencia? No, Florencia sí es una ciudad, digamos, que tiene más de 150.000 habitantes. El departamento del Caquetá tiene más de 450.000 habitantes. O sea, no estamos hablando son municipios. Claro. Porque es que aquí en el Amazonas uno descubre que son corregimientos. Sí, el departamento de Amazonas tiene dos municipios, el municipio de Leticia y el municipio de Puerto Nariño. Y en el departamento del Caquetá no tenemos corregimientos, ya tenemos municipios. Ujú. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que estudiar un poco cómo funciona esta geografía urbanizada de la Amazonia colombiana, porque tiene que ver también con otros temas que hemos tratado, que es el modelo energético, cómo funcionan estas ciudades, con qué modelo energético. Porque es muy preocupante saber que aquí en Leticia traen el diésel y la gasolina desde el Putumayo, 1000 y pico de kilómetros arriba. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Y allá en San José del Mira, Guaviare cómo funciona? Le voy a contar desde un principio. Primero funcionábamos con unos mecheritos de petróleo o ACPM. Luego pasamos a una etapa más moderna que fueron las velas. Y La ahorita, más moderna. y ahorita ya tenemos la interconexión hace ya unos 12 años aproximadamente. El departamento del Guaviare y la capital San José del Guaviare, llamada la capital de la esperanza, la capital de esperanza para muchos, porque muchos han forjado su futuro ahí, lo están formando, es una ciudad muy sana. Está compuesta por 3 municipios, San José del Retorno. San José, Retorno, Calamar y Miraflores. La parte poblacional en cada municipio, pues sí la desconozco, pero sí oscila entre 5.000, el más pequeño, 10.000, el más grande, no sé realmente, pero... Bueno, esta descripción de San José del Guaviare, de el funcionamiento de Leticia, porque uno se queda sorprendido en Leticia, la oferta que hay de servicios, el hotel, los hoteles, el turismo, tema del turismo, porque es que esto tiene un atractivo enorme, sobre todo para un público internacional, ¿no? Que se ve mucha gente que viene de Europa y de otras partes del mundo a conocer la Amazonía colombiana. Vamos a entender que es muy importante cómo funciona este sistema urbano amazónico, cómo hay que probablemente cortar las dependencias con el petróleo, porque el petróleo viene de muy lejos y deja una huella ecológica brutal en todo su camino. Y cómo hacer esto, cómo hacer un sistema urbano sostenible, Luz Marina. Vamos a tratar ese tema después de la pausa, porque queremos unas ciudades amazónicas que realmente sean coherentes y equilibradas con el medio natural. Ya volvemos. Continuamos entonces con el tema del sistema de asentamientos humanos en la Amazonía colombiana. Aquí en medio de unos truenos que nos están de pronto diciendo que va a volver a llover, porque el clima todos los días puede llover intempestivamente y después viene la calma.
Eso es parte de lo que tienen que prepararse todos. Las viviendas, como vemos, están paradas en palafitos, de manera que si el río crece, las casas no se inundan, el río decrece y se utiliza el territorio. No es un desastre, es parte de la ocupación del agua en el territorio. Y de la adaptación que tienen las comunidades a esta dinámica ascendente y descendente que tiene el río. Y este escenario palafítico lo vamos a ver en, yo creería que la mayoría de asentamientos humanos indígenas que tiene la Amazonía. Y en cambio sí tenemos unos niveles de ocupación un tanto complejos en lo que es esta zona de Piedemonte, y ahí sí entonces entendemos por qué departamentos como el Putumayo tienen un alto riesgo, porque sus temas de adaptación hay que empujarlos con mucha fuerza para que realmente la parte social, las dinámicas sociales y políticas entiendan qué es lo que significa eso de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, y por supuesto todos los temas de mitigación que vienen asociados a la política pública generada por el Ministerio de Ambiente. Pero yo sí quisiera insistir un poco en que trasladar modelos no es la mejor manera de hacer una dinámica real y complementaria, digámoslo así, con el escenario amazónico. Yo creería que hay que hacer una serie de acuerdos para los asentamientos sostenibles, para las ciudades sostenibles, porque creo que todavía hay una oportunidad. Pues claro, Bogotá, que tiene más de 8 millones de bogotanos, pues jamás se va a poder comparar con una ciudad pequeña como Leticia o como Guaviare o como la misma Mocoa, pero sí es una oportunidad para entrar esas modificaciones y esos cambios para liberarnos de algunos temas que por lo menos en el departamento de Amazonas son bastante complejos, como ese tránsito de la gasolina para los servicios que se requieren acá. Pero perdón, Luz Marina, me parece que ese tema es sumamente oportuno en el proceso de paz, porque uno se pregunta, es muy probable que uno de los acuerdos de paz sea, por ejemplo, traer aquí nuevas personas a vivir en asentamientos en la Amazonia. Al fin y al cabo estamos hablando de personal que conoce la selva, que ha vivido en la selva mucho tiempo y que probablemente no Bogotá ni las grandes ciudades sean el sitio más adecuado para reinsertarse a la vida civil. Entonces, será necesario que se defina una política de reasentamiento, evitar los temas de la colonización como sufrió la época de la familia de Milton cuando llegaron a la selva a tumbar monte precisamente para deforestar. Usted que fue entonces colono y que ya tomó conciencia que eso no se puede hacer, ¿cómo se puede imaginar entonces que nuevas colonizaciones, cómo las podrían acoger la región? Sinceramente yo digo que en el caso mío, cuando niño y cuando joven, talé la selva para sembrar maíz, sembrar pasto y hacer finca. Con apoyo del Estado, ¿no? O sea, con incentivos. Sí, porque no había para dónde más, no había más alternativas y no esa. Bueno, y qué ironía o qué importancia ahorita el trabajo que desempeño para recuperar en parte algo del daño que yo personalmente hice y mi familia hacia la naturaleza, hacia el contorno del medio ambiente, hacia acabar con lo que miles y miles de años la naturaleza ha construido para acabarlo en una semana tomando una hectárea de selva. Realmente es algo que uno, pues sinceramente a mí me duele haber hecho eso cuando joven, haber deforestado. Ahorita, gracias a Dios, pues a través del Instituto Sinche, de hace un buen tiempo, estoy hablando 22 años, vengo haciendo un trabajo en la parte forestal de recolección de semillas, producción de material vegetal, para no dejar acabar las especies que hoy en día están muy acabadas en el Guaviare. Por ejemplo, hay fincas donde no hay un árbol, entonces...
Pero esa entrada de Milton allí me da la oportunidad para decir lo siguiente. Si el 10% de la Amazonia está en una condición de deforestación, y pues nosotros tenemos que entender que las cifras que ha generado el IDEAM para los temas de deforestación son hoy 120.000 hectáreas, de las cuales el 57% corresponden al piedemonte amazónico. Entonces uno tendría que pensar cómo es que tenemos que hacer la entrada para restaurar efectivamente estas zonas, y yo creo que en el Guaviare y en el Caquetá se ha hecho desde el Sinchi un trabajo muy importante, específicamente mirando cuáles son esos modelos agroforestales que son funcionales y que pueden servir para restaurar efectivamente el ecosistema, para evitar efectivamente el tema de las emisiones y para darle alternativas a la gente basada justamente en esos modelos de agroforestería. Y creo que ahí hay un papel y una enorme oportunidad de empezar a entender la selva y estas zonas intervenidas de otra forma. Y hacer efectivamente los acuerdos con los sectores que tienen que ser, en este caso, el Ministerio de Agricultura, con quien hemos llevado un trabajo muy importante sobre los temas de agroforestería, con los diferentes sectores efectivamente que están inmersos dentro de esa situación. Y también entrar a generar esos acuerdos. Colombia ha dicho en las convenciones internacionales que al 2020 tratará de tener una deforestación neta cero en la Amazonia. Y ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nos convoca desde las acciones que efectivamente tenemos que hacer sobre el entorno, a utilizar los propios recursos que tenemos en la selva para que sean ellos mismos los agentes de la recuperación de ese cambio de coberturas que hoy efectivamente tenemos. Luz Marina, ¿tendría usted que multiplicar más Milton, más personas como Milton a lo largo y ancho de la Amazonia? Porque así como él se hace un mea culpa, porque deforestó y ahora le está devolviendo a la naturaleza lo que le quitó. Pero hemos tenido, y esta es una oportunidad para contarle a los colombianos, que las gestiones que se han venido haciendo desde el Ministerio de Ambiente, con parques nacionales naturales, con el IDEAM, con el Sinchi, nos han llevado a formular un proyecto muy interesante para recuperar una parte de deforestación de zonas afectadas en el departamento del Caquetá y otra en el departamento de Guaviare. Y ese proyecto, que se llama JEF Corazón de Amazonia, que está motivado efectivamente por la ampliación del Parque Chiribiquete y que se llama Corazón de Amazonia, justamente por eso, nos ha obligado a varias cosas. Una, a reconocer las fortalezas institucionales que existen, pero definitivamente a entrar en contacto con la población. Sí. Porque aquí sí tengo que destacar el papel de lo local, que es definitivo, porque porque son muchas hectáreas, serían más o menos a término de hoy, yo voy a dar una cifra aquí aproximada, más de 60.000 hectáreas las que tendríamos que recuperar y restaurar para volver a mantener efectivamente la cobertura. Bueno, ya inicialmente existía, no será, pero sí para evitar y para ayudarle a Colombia a cumplir con ese compromiso de al 2020 cero deforestación neta. Ese es un tema totalmente importante que nos convoca. Por eso mi lema de la Amazonia nos une es un lema realmente cierto, porque aquí incluimos los sectores, incluimos las capacidades institucionales, incluimos a la población local. Las instituciones podremos tener resultados, podremos trabajar para recuperar el entorno, pero definitivamente el entorno está en la finca de cada persona que está allí, en la forma como tiene que enfrentar entonces todo el tema de los silvopastoriles para el tema de la ganadería, porque lo que no hemos dicho aquí es que gran parte de la deforestación está agenciada, digámoslo así,
o tiene unos motores de deforestación, y entre ellos el más importante es el de la ganadería. La ganadería, tema que tendremos que manejar en el contexto donde se está dando de la manera más aguda, como es en el caso del Caquetá y el Putumayo. Y el guaviare. Y el Guaviare. Tema que ciertamente nos preocupa mucho. Y sobre todo porque eso también distingue, o sea, esta meta, Luz Marina, al 2020, cero deforestación. Neta. Neta, eso que representa un reto monumental para el país completo frente a la actividad de los sectores productivos en la Amazonia. Los acuerdos. Y otra cosa que es muy importante también es la decisión de Colombia de entrar en ese camino, pero también acompasarlo con recursos del presupuesto general de la nación y también con los recursos de la cooperación internacional. Ese es un tema que no puedo dejar pasar, porque es una acción que se está haciendo desde una visión, y ya ustedes han escuchado en muchas ocasiones al ministro expresar que Noruega, que Alemania, que el Reino Unido, que Estados Unidos quieren vincularse para ayudar a reconvertir efectivamente esas acciones equivocadas que se han desarrollado por diferentes razones. Y esto sí lo quiero reivindicar de alguna forma, porque, vuelvo a decir, la Amazonia nos une, y es ahí donde efectivamente tendremos que hacer los esfuerzos para que los locales hagan lo que tienen que hacer, no con un modelo andino, sino con ese modelo amazónico adaptado, con los estudios que se han desarrollado desde los temas agroforestales, desde los temas silvopastoriles, pero lo más importante aquí es entender que hay que hacer una barrera de contención para que la frontera agrícola no se siga expandiendo. Así es. Precisamente un concepto que poco se oye en la zona andina, en el altiplano, en las ciudades, es el tema de las parcialidades. Ese tema, por ejemplo, hablábamos aquí que el resguardo Ticoya tiene 22 parcialidades. En el caso de San José del Guaviare también son parcialidades allá. Las parcialidades como zonas jurídico-administrativas que corresponden a un resguardo. Sí, exactamente. ¿Lo mismo? Sí, es lo mismo, sí, claro. sí. Sino que hay bastantes comunidades indígenas, bastantes etnias, sí, y cada cual maneja su parte, sí, su comunidad. Su comunidad, sí. Tienen sus jefes, Su gobernanza. Su gobernanza, Su sí, gobernanza. en una parte es gobernancia. Pues yo sí quisiera retomar un poquito de lo que dijo la doctora Marina sobre la parte de la deforestación. Para mí, cualquier cosa que se haga para no dañar más el medio ambiente, para no dañar más el pulmón del mundo, que es esa Aquí parte donde de estamos. la selva, es la concientización de cada ser humano, de todos nosotros, concientizarnos que acabar con un árbol o con una hectárea o con miles de hectáreas como se ha hecho es totalmente llegar a un desastre a nivel mundial, es acabar las aguas, mejor dicho, acabarnos totalmente. Nosotros mismos somos los forjadores de un futuro bueno o malo, y desafortunadamente pues cada día se caen miles de árboles al suelo a que se pudran y acabar con la vida biológica. Por ejemplo, en una hectárea de selva virgen, ¿cuánta vida biológica hay? Es una inmensidad. ¿Cuántos arbolitos, cuántas plantas que son que no fueron estudiadas porque en realidad se acabaron? ¿Cuántas plantas de esas plantas podían servir para curar muchas enfermedades, tantas enfermedades que a diario aparecen, pero desafortunadamente se acaba por la dicha deforestación y por falta de conciencia de cada ser humano? Y todos los que además habitamos a esa eso, parte. mencionar la riqueza también, hablábamos con Luz Marina hace un rato, usted es microbióloga, y hay todo un universo de los hongos y los microorganismos que no se tienen en cuenta simplemente porque no se ven. Pero todo eso forma parte precisamente de ese universo de biodiversidad. Sí, bueno, yo lo que tengo son estudios en la parte microbiológica, en la parte de hongos, y a mí me parece que hacer todo este ciclo
significa recuperar el suelo, que es un poco lo que tenemos que decir aquí. Recuperar, porque el papel que tienen los hongos en toda el ciclaje de nutrientes es totalmente clave e importante, pero sí, como eso no lo vemos, no lo entendemos, y justamente cuando se tumba un árbol, como dice Milton, lo que estamos haciendo es abrir un escenario para que exista otra cosa de la que no hemos hablado, que es el tema de la degradación. La degradación de los suelos. Exactamente. Este tema, como oyen, ahí hay otro peque que viene, y esto es otro que es el transporte fluvial por el río Amazonas, que es el que conecta los asentamientos y los poblados. Bueno, ahora que ya pasó este barco con dos pequepeques sumamente ruidosos, por el frente estamos en la comunidad de Palmeras, que pertenece al resguardo Ticoya. Que tiene más de 160 habitantes. Más de 170 habitantes, y son sobre todo comunidad ticuna, que todavía habla su lengua, Así es. en un 70%. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos desde el corazón del Amazonas, porque tenemos otros temas que hablar de este maravilloso paraje de la nación. Bueno, Milton Oidor, usted nos ha contado su historia, es originalmente del Valle del Cauca. Pero me siento guaviarense a todo honor. Bueno. A todo honor. Y aprovechando esta oportunidad de estar aquí presente ante las cámaras, quisiera invitar a toda la gente de mi país, Colombia, que visiten al Guaviare. Guaviare tiene muchos sitios turísticos sin explotar, sitios muy excelentes que no tiene nada que enviarle a ninguna parte del mundo. Pero debe contar además que es un sitio que no tiene problemas para ir, que no hay conflicto armado, que no le da uno miedo de ir. Sucede que afortunadamente los sitios de la naturaleza turísticas que hay en el Guaviare están muy cerca a la ciudad de San José. Sitio, nombrando unos, Agua Bonita, que queda más o menos a unos de 3 a 4 kilómetros de San José. Está los Pozos Naturales, quedan a 5 kilómetros de San José, casi parte urbana. Está la Ciudad de Piedra, los Puentes Naturales, está el Rincón del Indio. Esos sitios, sin nombrar otros sitios. Está ya en una parte un poquito más retiradito el raudal de Guayavero, que es donde más abajo se une Guayavero y se une el río Ariare, y ya enseguida el puente Nowell, que es donde se une Meta y Guaviare. Es la puerta de entrada al Guaviare, y esa conexión la hace el puente, río Nowell, el puente Nowell. Entonces, realmente son sitios muy seguros, no hay ningún problema. Invito a toda la gente de mi país que se dejen de ese estima, que el Guaviare es peligroso, que no pueden ir, que yo no sé qué, que los matan, nada de eso. Mentira. Eso es puro cuento. El que tenga su problema en cualquier parte lo matan o lo siguen y tome. Pero el que se maneja bien, se maneja y ya. En el caso mío, ando para donde sea y no tengo ningún problema. Entonces los invito, conozcan el Guaviare, un paraíso de nuestro país sin explotar a nivel turístico.
Efectivamente, nos falta conocer la geografía nacional con estas subregiones de la Alta Amazonía colombiana. Luz Marina, ¿y cómo hacemos para conocer mejor esta región? Bueno, yo definitivamente sí creo que ha sido muy interesante que el Canal Capital y el programa Su Madre Naturaleza se unan a este tema de conocer, de darles a conocer a ustedes allá en sus casas lo que es la Amazonia colombiana, quiénes son sus pobladores, dónde están sus pobladores, porque creo que mucho desconocimiento también afecta a la decisión de política y un poco lo que hace el Sinchi es contribuir desde la generación de conocimiento a que esa decisión de política efectivamente sea apropiada. Eso por una parte. Por otra parte, creo que Guaviare además tiene un tema que no lo mencionó Milton, que es el arte rupestre, que es la historia y la prehistoria. De manera que ahí hay un patrimonio de conocimiento de quienes estuvieron antes ocupando este territorio que es totalmente importante. Y también quiero resaltar aquí el papel de los investigadores, el papel, el esfuerzo y el compromiso que efectivamente tenemos para que hoy contribuyamos desde ese conocimiento a que la Amazonia se mejore, se conserve y sea efectivamente el patrimonio que los colombianos desde los temas de biodiversidad, de conservación, de manejo sostenible, de alternativas económicas, desde la perspectiva de la oportunidad de tener unas formas energéticas distintas, que tengamos un país mejor y un país en paz. Gracias, Luz Marina, por darnos esa oportunidad de que el canal sea realmente un aliado del Sinchi para seguir profundizando y analizando en esta franja de análisis de Canal Capital unos temas que son temas de importancia nacional, mundial, por ser además la región que es el pulmón del mundo y que en las negociaciones internacionales de cambio climático que están próximas tanto en Lima en diciembre del 2014 como en París en el 2015 van a ser sustanciales. Ojalá que la delegación de Colombia se acuerde que este compromiso de los países amazónicos, siendo las negociaciones en Perú, país amazónico también por excelencia, se haga el énfasis en este papel que juega en la regulación del clima a nivel mundial. Hemos estado en el área de Leticia hasta Puerto Nariño, siempre guiándonos por el río que nos une, como dijo Luz Marina, el río nos une, el río Amazonas, y además teniendo la posibilidad a conocer personas como Milton, que de colono del Guaviare pasa a ser un renaturalizador del bosque, sí, especialmente en San José del Guaviare. Sí, a mucho honor, con mucho cariño hago mi trabajo, concientizo a mucha gente que si van a tumbar un árbol siempre en 10 o 20, que no tumben más en las orillas de los caños, que le siembren arbolitos en las cabeceras para que el agua vuelva, que la naturaleza vuelva, los pájaros, toda esa parte que es parte de la vida, vuelva otra vez. Les agradezco mucho, los invito al Guaviare, conozcan el Guaviare. Doctora, va a mirar cosas muy bonitas allá y se va a venir enamorada del Guaviare. Y claro, muchos temas que cuando vayan... Todavía, es que estamos hasta ahora en la superficie de una cantidad de temas, pero no se nos olvide que otro tema que queda entre el tintero, Luz Marina, es el modelo energético para la Amazonía colombiana, que no puede ser igual al de la zona andina, porque son unas condiciones ecosistémicas completamente distintas y no podemos seguir dependiendo de combustibles fósiles y del petróleo que viene desde el Putumayo a 1800 kilómetros por el río. Para que el día que vayan al Guaviare tengan la oportunidad de ir a un sitio de una importancia científica total, como es el Centro Experimental Trueno La Granja. Es un sitio de una importancia a nivel científico inmenso. Es un parque natural lo que hay allá.
¿El Sí. trueno? Prat del Sí, Trueno, se llama sí. la estación La experimental. estación experimental. sí. Pero lo más importante del trueno, y es el sitio donde trabaja Milton, es ese trabajo de concientización y de evaluación, por una parte, de las especies, pero por otra, de concientizar a esa población local que hay allá. Yo creo que también aquí hay que destacar y hay que impulsar todo el papel que tienen las corporaciones autónomas, el papel de Corpo Amazonia, de la CDA, de Cormacarena, en contribuir al mejoramiento de todo este tema amazónico, y también el de los gobernadores y los alcaldes. Bueno, Ahí- autoridades locales, regionales, conscientes de lo que tienen en sus manos es de una riqueza monumental. Hemos llegado al final de Su Madre Naturaleza. Hasta pronto. Muchas gracias, Luz Marina Mantilla, directora general del Sinchi, y Milton Oidor, Muchas gracias, que doctora. trabaja en el Sinchi en San José del Guaviare. Hasta pronto.